Seminario, salud y felicidad. Siempre me gusta comenzar mis seminarios con una alabanza al Señor. Resulta que Dios es el que nos da la vida, la salud, y sin Él no podríamos hacer nada. Y entonces por eso que siempre en todo deberíamos de alabar y agradecerle a Él, porque Él es el único digno de alabanza. Lo quiero hacer con algunos instrumentos un poco fuera de lo común. Voy a tocar la melodía Alcancé salvación con el serrucho. No sé cuántos de ustedes han escuchado alguna vez música sacado de un serrucho. Y este es un serrucho común y corriente, lo compré en una ferretería en Montemorelos, Nuevo León, México, por 66 pesos. De hecho, todavía está el número 66 ahí pintado. Y Dios quiere que alabemos su nombre. Y hay muchas formas a través del cual lo podemos hacer. Y alabo su nombre en esta mañana por poder compartir con ustedes esta melodía. Estoy muy contento en esta mañana para estar aquí con ustedes. Y doy gracias a Dios por el privilegio de compartir con ustedes este tema de esta mañana. Y con el favor de Dios vamos a seguir toda esta semana con diferentes temas. Sabe que la salud es algo que muchas veces tomamos por asentado. O es decir, muchas veces pensamos, pues, estoy bien y ya. Y muchas veces no tomamos en cuenta que la salud es algo que de un momento para otro se puede perder. Y muchas veces no lo sentimos tanto hasta que lo hemos perdido. Y una vez que hemos perdido la salud, decimos, ¿por qué no me cuidé más? ¿Verdad? Saben que la salud no es algo que sucede por suerte o porque eso es lo que la vida nos da, sino que la salud depende
de algunas decisiones inteligentes que nosotros hagamos en respecto a ciertos hábitos del estilo de vida. ¿Sí? Muchas veces la gente dice, no, pues por el cambio de tiempo me enfermé. No, hermanos, el cambio de tiempo no tiene nada que ver con la enfermedad. ¿Ok? Y durante esta semana les quiero ayudar a entender qué es lo que realmente causa la enfermedad. ¿Ok? Vamos a ver varios temas durante esta semana. El primero de ellos va a ser los beneficios del aire puro, que vamos a ver esta tarde. ¿Sí? Cómo debemos de respirar para tener salud y algunos ejercicios respiratorios. Luego vamos a ver la salud por medio de la luz solar. ¿Ok? Los rayos solares tienen beneficios para nuestros cuerpos y muchas veces no los sabemos usar correctamente. Vamos a ver el don de la voluntad, que también es un tema de mucha importancia. En realidad nuestra voluntad, de ahí depende todo lo que sucede en nuestra vida. ¿Sí? Nosotros somos los que elegimos tener salud o enfermedad, tener felicidad o estar infelices. ¿Sí? Dios ha provisto todo lo necesario para que tengamos salud y que lo tengamos en abundancia. Pero falta que nosotros lo escojamos. Y la voluntad es lo que juega esa parte tan importante en la elección. Vamos a hablar de la mejor bebida, el agua. Además vamos a ver los beneficios del ejercicio. Saben que muchos sabemos que el ejercicio es bueno, pero ¿cuántos realmente lo llevamos a cabo en nuestras vidas diarias? Como rutina, ¿sí? Así como nos acostamos a dormir y nos levantamos, también tenemos que hacer ejercicios si deseamos tener salud. Vamos a hablar del alimento original. Sabe que muchos de nosotros hemos olvidado cuál es el alimento original. Y vamos a examinar eso y a ponerlo en una forma sencilla para que cada uno pueda entender cuál es el alimento que Dios propuso para nosotros desde el principio. También vamos a ver acerca del descanso, tanto físico como mental y espiritual, que también es un punto muy importante. Y por último vamos a ver la confianza en Dios y en sus promesas. ¿Okay? Dios nos ha dado promesas, promesas hermosas, promesas grandísimas, pero necesitamos saberlos para poder hacerlos nuestros, ¿cierto? Entonces vamos a ver acerca de cada uno de esos temas durante esta semana. De eso se compone el seminario. Y con la ayuda de Dios, al tomar en cuenta cada uno de estos aspectos, Dios nos ha prometido la salud. ¿Ok? Claro, esto es nada más la introducción a las 8 leyes de la salud. ¿Ok? Todo se rige por leyes. Aún para los niños que van a clases en la escuela hay reglas y leyes, ¿no es cierto? Y si no se somete a las reglas y leyes de la escuela, ¿qué les pasa? Los mandan a la oficina de la principal o del principal, ¿no es cierto? Pues así mismo, en el conducir un carro también hay leyes y reglas. Si yo paso por esta calle a 100 millas por hora, ¿qué pasa? Una de dos cosas, me choco o mato a alguien o un policía me para. ¿Sí? Entonces para todo hay reglas y leyes. También para la salud hay reglas y leyes. Tristemente muchas veces ignoramos esas leyes y no son difíciles, hermanos. Y muchas veces aunque tengamos un conocimiento de ellos, muchas veces no los ponemos en práctica. Y al no ponerlos en práctica, sufrimos entonces de diferentes enfermedades. Así que, así como el texto que se leyó al principio, que dice, amado, deseo que prosperes en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Claro, esas son palabras de Juan, ¿verdad? En su carta. Pero eso expresa la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que no solamente tengamos la salud física, sino también la salud económica. Que prosperemos físicamente, espiritualmente y económicamente. Ahora, sabe que muchas veces nosotros pensamos que la salud y la religión son dos cosas diferentes. Muchas veces cuando yo comienzo a hablar de la salud, las personas me dicen, no, pero pues mi salud, mis hábitos de vivir, ese es punto y parte de mi relación con el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en Marcos 12, 29 al 31. Jesús, respondiendo a uno de los maestros de la ley que le había preguntado cuál era el más importante de los mandamientos, le contestó, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces aquí nos está mostrando que con todo nuestro cuerpo, físico, mental y espiritual, debemos amar a Dios. ¿Cierto? Involucra nuestro cuerpo entero. No podemos separar lo intelectual y el cuerpo. Algunos gentes dicen, de aquí para arriba yo adoro a Dios, pero de aquí para abajo yo sirvo a mí mismo. ¿Creen ustedes que eso es posible? En realidad no. Si no servimos a Dios con todo el ser, no le estamos sirviendo nada. ¿Ok? El segundo es semejante, dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder negarnos de aquellas cosas que nos hacen daño. Tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder ejercer la fuerza de voluntad, para poner en práctica aquellas cosas que sabemos que nos van a beneficiar y dar la salud. ¿Sí? Y así como amamos a nosotros mismos, como para protegernos, debemos amar los unos a los otros. Muy bien, sabe que nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros mismos. Muchas veces nosotros creemos y decimos, y yo he escuchado gente decir, yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo, acabo que es mío. ¿Será eso cierto? En realidad no. Nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque no somos nuestros. El siguiente versículo dice, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuevamente nos muestra que tanto en el cuerpo como con la mente debemos adorar a Dios, involucrando todo el cuerpo. Otro texto similar, en 1 Corintios 3, 16 y 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, algunos pudieran pensar que, como dice aquí, que si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, pudiera pensar que Dios es un Dios duro, esperando el momento que desobedecemos para destruirnos. Pero no es así. Dios es un Dios de amor. La destrucción viene como consecuencia natural de nuestra desobediencia. ¿Sí? Es como si aquí está una estufa caliente y le digo a la niña, no lo toques, está caliente. Yo me doy la espalda un momentito y de repente escucho un grito. ¿Por qué? Porque lo tocó. Ahora, ¿acaso yo la quemé? No, ¿verdad? Es el resultado natural de su propia desobediencia. Entonces así es, Dios nos ha dicho qué es lo que necesitamos para tener salud. Ahora queda con nosotros el ponerlo por práctica.
¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? Muy bien. Entonces es un punto muy importante que debemos de comprender. Y entonces eso nos lleva al siguiente paso, que es el de razonar de causa a efecto. ¿Sí? Porque no puede haber una enfermedad sin causa, ¿o sí? No, ¿verdad? Toda enfermedad tiene una causa. Tristemente, por lo general en la medicina moderna hoy día, no se piensa tanto en la causa de la enfermedad, sino quitar la síntoma. Entonces la medicina es diseñada para quitar la síntoma nada más. Pero Dios quiere que utilicemos la capacidad intelectual que Él nos ha dado para razonar, ok, ¿por qué estoy enfermo? Y vamos a ver esto un poquito más adelante. Yo quiero dar gracias a Dios y explicarles un poquito acerca de mi familia desde hace muchos años. Mi padre fue criado en un hogar adventista del séptimo día. Yo soy quinta generación adventista. Doy gracias a Dios por ello. Mis hijas ya son sexta y sus hijos, ya tengo 6 nietos, creo, ¿no? Ya son séptima generación de adventistas del séptimo día. Y sabe que mi papá desde que era niño tenía el sueño de ser médico misionero a Sudamérica, a Colombia, a Sudamérica. Él quería ser médico en una lancha misionera, viajando los ríos y curando y enseñando a la gente. Así que cuando ya se había terminado la high school y se metió a estudiar la carrera, quiso estudiar 2 carreras a la vez. Quiso estudiar medicina y teología a la vez, porque quería ser médico y también quería ser pastor. Pero él se había casado antes de entrar a la universidad, así que estaba criando un hijo tras otro. Yo soy el sexto de 8. ¿Sí? Claro, yo no había nacido cuando mi papá se enfermó de úlceras estomacales. Era demasiado la preocupación, la presión de llevar 2 carreras y además criar hijos. Tener que estar trabajando por proveer a sus hijos. Al entrar al 3er año de sus carreras, tuvo que abandonar la universidad. El médico le dijo que no, si no abandonaba la universidad se iba a morir. Y él se sintió con Dios. Dijo, ¿por qué? Si lo que yo quería hacer era servirte, ¿por qué permitiste que me enfermara? No lo entendió por muchos años. Dejó la universidad, compró un rancho grande en la parte norte central del estado de Nueva York y puso un aserradero. Y durante 7 años mi papá se estuvo tratando con médicos, estaba tomando medicina, pero gradualmente se fue empeorando más y más. Periódicamente, como cada 6 o 8 meses, tenía una crisis donde vomitaba sangre y se desmayaba. Todos los días tenía que ir al trabajo con su mano entre su cinto y su vientre porque el dolor era tal que no lo soportaba. No entendía qué era lo que estaba pasando, pero Dios quería que él aprendiera un sistema diferente de lo que pudo haber aprendido en la universidad. A los 7 años después de que salió de la universidad, un día después de una crisis, fue al médico. El médico, después de examinarlo, le dijo, mira, Denz, si tú no permites que te opero hoy, no vivirás a ver la luz del día de mañana. Tu estómago ya está perforado. Vamos a quitar la mitad de tu estómago y medio metro de tu intestino delgado. Y mi papá dijo, bueno, si es así, permíteme ir a casa, arreglar algunas cosas, encontrar quién se quede con mis hijos, y nos encontramos en el hospital. El rancho estaba a 90 kilómetros del hospital más cercano, y en esos entonces no había un servicio de 911. Mi mamá lo tuvo que llevar en el carro, mi papá tendido en el asiento de atrás. Y saben, hermanos, era un miércoles de noche. Y resulta que al salir del rancho tenían que pasar por el pobladito donde estaba la iglesita donde ellos eran miembros. Y estaban reunidos para la reunión de oración de mid-semana. Y mi mamá dijo, mira, ¿por qué no llegamos a decirles que estamos en camino al hospital? Para que oren.
Entonces se detuvieron, mi mamá entró a decirle al pastor y a los hermanos que estaban presentes. Y el pastor dijo, mira, vamos a salir y orar por el hermano. Y salieron los hermanos y se arrodillaron en el suelo a un lado del carro con la puerta del carro abierto. E hicieron una oración. Y es curioso porque no pidieron específicamente un milagro que se sanara. Simplemente oraron que Dios lo cuidara en el camino, que dirigiera la mano del médico y que permitiera que se recuperara pronto. Y ya, siguieron el camino. Cuando llegaron al hospital, el doctor ya los estaba esperando, los metieron de emergencia, empezaron a tomar las preparaciones necesarias para una cirugía, análisis de sangre, rayos X, etc. Después de varias horas de mucha actividad, pasaron a mi papá a una recámara donde pasó el resto de la noche, otro día, otra noche. Hasta el otro día el médico llegó a su cuarto a decirle, usted puede irse a su casa. Y mi papá pensó, ¿será que estoy tan enfermo que me van a dejar morir? ¿Ya no me van a hacer nada? Cuando el doctor le dijo, usted no tiene úlceras. ¿Qué? Dijo mi papá, no me puede decir que he sufrido hace 7 años por nada. No, dijo el doctor, no te digo que nunca tuviste úlceras. Pero lo que te estoy diciendo es que no tienes úlceras, ni siquiera cicatrices. Y no fue hasta ese momento que mi papá cayó en cuenta que cuando oraron por él a un lado del carro, Dios lo había tocado con su dedo y lo había sanado completamente. No había vuelto a tener ningún dolor desde que habían orado por él. Fíjense nada más, qué maravilla, qué glorioso es nuestro Padre Celestial. Pero entonces vino a la mente de mi papá el siguiente texto bíblico. Cuando Cristo sanó al paralítico y después lo encontró en el templo, le dijo, he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no venga cosa peor. Qué interesante, ¿no? Mi papá comenzó a meditar en esas palabras. ¿Qué era lo que yo hacía que me tenía enfermo? ¿Y qué tengo que hacer ahora para no volverme a enfermar? Y Dios es tan grande, dirigió la mente de mi papá hacia los libros que Él nos ha dado. El libro del Ministerio de Curación. El libro de consejos sobre el régimen alimenticio. El libro de la temperancia. El libro del Ministerio Médico y otros, ¿sí? Son varios libros que Dios nos ha dado como pueblo, donde viene el mensaje de salud bien delineado, cómo debemos de vivirlo. Y mi papá comenzó a caer en cuenta que su enfermedad había venido como consecuencia de hábitos erróneos en el comer y el beber. Además de otros hábitos que él tenía, ¿sí? Y Dios es tan misericordioso. Pasaron todavía 4 años antes de que mis papás hicieron cambios decisivos. Ahora, para eso tengo que decirles que mi mamá había venido padeciendo durante 18 años de asma y alergias. Y también se había estado medicándose, visitando doctores, tomando los medicamentos. Y no se había mejorado. En cambio, cada año iba empeorándose. Ahora, tengo que decirles que mis abuelos, de parte de mi mamá, nacieron en Suiza. Y cuando vinieron a este país, mi abuelo compró un rancho y puso un rancho de vacas lecheras. Tenía 36 vacas que ordeñaba cada mañana y cada noche. De manera que en casa siempre hubo bastante producto lácteo, crema, mantequilla, queso de los mejores. Ya ve que Suiza es famoso por sus quesos. Curioso, ¿eh? Mi mamá no se había dado cuenta que eso venía siendo la causa de sus alergias y de su asma. Hasta que al ir estudiando más cercamente, en conjunto con algunos otros libros que iban recolectando, cayeron en cuenta que esos eran la causa de sus enfermedades. Y decidieron hacer cambios. Para cuando hicimos los cambios ya habíamos nacido los 8. Tengo una hermana y un hermano menor.
Pero hicieron el cambio drásticamente, de un día para otro. Y si mis papás estaban de acuerdo, pues nosotros qué íbamos a decir. Y en esos días no era como hoy día, que si al chamaco no le gusta lo que hay en la mesa, va y abre la hielera y saca lo que le da ganas, ¿no? O si no, patalea y llora hasta que su mamá vaya a la tienda y compra lo que quiere. Tristemente, eso suele suceder hoy día. No, mi mamá preparaba la comida, lo ponía en la mesa y lo que estaba en la mesa teníamos que comer y nada más. No teníamos permiso de ir y abrir el refrigerador a coger otra cosa. Y si no nos gustaba lo que estaba en la mesa, nos guardaba el plato hasta la siguiente comida y nos presentaba la misma comida. ¿Sí? No, existía una cosa muy diferente entonces de lo que hay hoy día. Y creo en cierto sentido que era mejor, en muchos sentidos. Pero doy gracias a Dios porque antes del cambio, como éramos muchos, si no era uno, era otro de nosotros que estábamos enfermos. Y al doctor, y al doctor, y al doctor. Cada semana, cada mes, a lo menos uno u otro de nosotros al doctor por algo. Pero yo quiero testificar, hermanos, y doy toda honra y la gloria a Dios, que después del cambio que nosotros hicimos en nuestro hogar, jamás volvieron mis papás a llevar a alguno de nosotros con un médico. Alabado sea Dios. Y estuvimos los 10, incluyendo a mis papás, en la casa por 10 años consecutivos todavía. Y jamás volvimos a pisar con un doctor, para nada. ¿Sí? Yo me acuerdo lo último, fue mi hermanita menor. Yo tenía ya 4 años y ella tenía 1 año y medio, 2 años, casi 2 años. Y le dio una calentura muy fuerte y empezó a convulsionar. Y mis papás la llevaron corriendo al médico. El médico le dio medicina y... ¿qué pasó? Aparentemente se mejoró, pero a la noche siguiente otra vez le subió la temperatura y le volvió a dar convulsión. Así que lo que había dado, ¿era un remedio o no? Bueno, alabados a Dios, mi papá dijo, no vuelvo al doctor. Y en uno de los libros que él había comprado, que se llama El regreso al Edén, Back to Eden, empezó a ver allí qué hacer para calentura. ¿Sí? Y empezó a poner esas cosas en práctica y mi hermana se compuso y gracias a Dios nunca volvió a convulsionar. ¿Sí? Así que vamos a pensar un momentito, ¿qué es la enfermedad? Dice, la enfermedad es, y a mí me gusta una cita que empieza así, la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza por librar al organismo de las condiciones resultantes. Recuerda que tenemos que razonar de causa a efecto, de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Entonces vamos a meditar en eso antes de seguir con la cita. La tos. ¿La tos es una enfermedad? En realidad no. Si yo estoy tomando agua y se me va un poco por las vías respiratorias, ¿qué pasa? Comienzo a toser. Es un esfuerzo de la naturaleza. ¿Ok? Es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de algo que no debe de estar allí. Si se me va el agua por las vías respiratorias y no toso, ¿qué me pasa? Me asfixio, me ahogo, ¿cierto? Me muero. ¿Ok? Ahora bien, si uno está enfermo y está tosiendo, la tos no es la enfermedad. La tos es el esfuerzo natural del cuerpo por librar a las vías respiratorias de algo que no debe de estar ahí. Ahora, ¿qué es lo que está ahí que no debe estar? Flema, mucosidad, ¿sí? Y la causa principal de eso es la leche y sus derivados. Cuando mi mamá dejó estos productos de su alimentación, jamás volvió a padecer del asma o de las alergias. Jamás. ¿Sí? Entonces, muchas veces no hacemos la relación entre la causa y la enfermedad. Entonces, con la ayuda de Dios, yo quiero ayudarles a que comprendan eso. Vamos a pensar un momento en una calentura. ¿Qué es una calentura?
el cuerpo tiene un mecanismo que cuando entra algún microbio, algún virus, alguna bacteria a nuestro cuerpo, se eleva la temperatura para tratar de destruir la bacteria. Ese es el propósito de una calentura. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si uno va al médico? Generalmente se receta una medicina para bajar la temperatura. ¿Qué pasa entonces con las bacterias que estaban siendo destruidas por el calor del cuerpo? Queda inconcluso el trabajo del cuerpo, de la naturaleza. ¿Y qué pasa? Ya que pasa el efecto de la medicina, viene otra vez la calentura porque la bacteria ha multiplicado más aún. Y entonces eso muchas veces se vuelve a suceder vez tras vez. Entonces en realidad lo que tenemos que hacer, y aquí sigue diciendo, vamos a seguir con la cita, dice, en caso de enfermedad hay que indagar o investigar la causa. ¿Cómo investigamos la causa, hermanos? La forma de investigar la causa es tener delante de nosotros las 8 leyes de la salud y hacer un autoexamen, honestamente preguntándonos cuál de esos estoy violando, o más bien cuál de ellos no estoy violando, porque casi terminamos violando todos diariamente, ¿sí? Y eso es la causa de la enfermedad, porque así dice acá arriba, ¿verdad? Es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes naturales. Entonces, ya al establecer cuáles de las leyes naturales estoy violando, al empezar a obedecer las leyes que suceden, esas leyes se transforman en remedios. Ya no son leyes más, ya son remedios naturales. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Este es el punto más difícil para nosotros. Nos gustan nuestros hábitos erróneos. Amamos nuestros hábitos erróneos y muchas veces no estamos dispuestos de dejar nuestros hábitos erróneos. Y la verdad es, hermanos, por lo general la medicina moderna a base de químicos ha sido inventado para que uno pueda seguir con su estilo de vida y pasarlo más o menos bien. ¿Sí? Quita el síntoma, pero no quita la causa. Nosotros tenemos que hacer una decisión inteligente de eliminar el hábito erróneo para quitar la causa de nuestra enfermedad. Y mientras que no hacemos eso, no hay nada que nos puede curar. Y quiero decirles, ni siquiera la medicina natural cura. Hablando ya de tabletas, pociones, bebidas, tés, etcétera, etcétera, etcétera. Ni eso cura mientras que nosotros hacemos cambios en nuestro estilo de vida. La salud depende de hábitos de estilo de vida. Y si nosotros estamos dispuestos a hacer los cambios que el Señor, el Creador del universo, nos ha pedido, Él ha prometido darnos la salud. ¿Ok? Termina la cita diciendo, después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. ¿Cómo ayudamos al cuerpo en su esfuerzo por eliminar las impurezas? Activando o estimulando las 4 vías de eliminación principales, que son primeramente el colon, a través del cual eliminamos los materiales sólidos, desechos del aparato digestivo, los riñones y la vejiga, a través del cual eliminamos en la orina las impurezas, líquidos, fluidos del cuerpo, también a través de la piel, que también eliminamos impurezas, fluidos en el sudor, y por medio de los pulmones, el sistema respiratorio, desechamos impurezas. Y por eso también es muy importante las respiraciones profundas. ¿Sí? Y al estimular esos 4 vías de eliminación, estamos trabajando en armonía con la naturaleza, ayudando al cuerpo a desechar las impurezas y ayudamos a restablecer la condición normal del cuerpo.
Me encanta esa cita, porque aquí mismo nos dice qué es la enfermedad y cómo podemos curarnos en un solo párrafo. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande es nuestro Dios! ¿No es cierto? Pero tristemente en Oseas 4:6 dice cuál es el problema. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento y porque olvidaron la ley de Dios. Ahora, esas leyes de la salud son tan igualmente la ley de Dios como son los 10 mandamientos. El quebrantar las leyes de la salud es pecado, igual como quebrantar uno de los 10 mandamientos es pecado. Y muchas veces no lo miramos de esa manera. ¿Sí? Dios es el autor de ambos y depende de nosotros la sumisión a Él para poder permitir que Él lo lleve a cabo en nosotros. Pero tenemos que someter nuestra voluntad a Él completamente. Y vamos a seguir hablando más de eso más adelante. Deuteronomio 6:4-9 es una cita muy importante porque nos dice qué tan importante es la ley de Dios. Y aquí empieza con las palabras que Jesús usó en el primer texto que leímos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma, con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Hace unos 2 trimestres atrás estudiamos acerca del nuevo pacto, que decía que el nuevo pacto es que la ley de Dios esté escrita en nuestros corazones, ¿no es cierto? Pero lo interesante es que desde el principio eso era el pacto de Dios, que su ley estuviera en nuestros corazones. Pero tristemente el pueblo de Dios fue rebelde. No quisieron permitir que estuviera en sus corazones. Ellos los vivían, pero en forma exterior nada más. ¿Sí? Pero Dios quiere que esté en nuestros corazones. Y luego sigue diciendo el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales ante tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. Óigame, ¿qué tan importante es entonces? Si en cada momento durante el día debemos estarlos repitiendo, quiere decir que son bastante importantes. ¿No les parece? ¿Cuáles son entonces las leyes de la salud? Vamos a verlos un momento. Sí, en el mismo libro, el Ministerio de Curación, en la página 89, dice: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. ¿Sí? Además de que son leyes, pero como ya mencioné, cuando los ponemos en práctica se convierten en remedios. Sigue diciendo todos. ¿Cuántos? Todos debieran conocer los agentes que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Qué maravilla, ¿no? No nada más el médico, no nada más la enfermera. Todos deberían de saber y conocer y saber aplicar los principios de la salud. ¿Ok? Toda madre, todo padre, los hijos deben ser enseñados estos principios para que así puedan manifestar en sus vidas el plan de Dios para nuestra salud. Saben que, como mencioné en un principio, Dios nos ha dado libros de referencias en el cual podemos conocer más de esos principios. Y si no tienen esos libros, hermanos, yo quiero animarles a que busquen esos libros, que los consiguen, que los estudien. Dios nos dio ese material desde hace más de 100 años para que nosotros, al tener ese conocimiento, lo pusiéramos por práctica. Y al practicarlo fuéramos el pueblo más saludable en todo el mundo. Y por ese medio
pudieron tener la oportunidad de testificar a los demás. Yo me acuerdo cuando nosotros hicimos el cambio en nuestro hogar, las gentes llegaban y hablaban con mis papás, ¿qué es lo que están haciendo? Vemos un cambio en ustedes, vemos a sus hijos tan saludables, ¿qué están haciendo? Y mi papá decía, véngase a pasar unos días con nosotros y van a ver. Y de ahí en adelante continuamente teníamos a alguien en nuestro hogar. En el plazo de 12 años después de eso tuvimos más de 300 personas en nuestro hogar como pacientes. Algunos pasaban 2 semanas, otros pasaban un mes, algunos pasaban hasta 6 meses con nosotros. Y alabado sea Dios, todos se iban sanos, saludables. Gracias a Dios, fue una experiencia maravillosa. Después de eso, en 1970, mi papá vendió el rancho en Nueva York y nos mudamos a México. Por eso yo ya soy mexicano. Yo tenía 16 años cuando nos fuimos a vivir a México. Antes de ir, yo me quedaba con la idea, ¿será que voy o será que me quedo? Una hermana mía me había dicho, quédate, aquí puedes vivir conmigo, puedes trabajar aquí. Yo tenía 16, andaba ya para 17. Y decía yo, pues sí, podría quedarme, ¿por qué no? Pero a la vez pensé, sería una gran aventura, mejor si voy. Y si después de un año no me gusta, pues me regreso. Pero saben, hermanos, yo llegué a México y me enamoré de México. Y es más, me enamoré de una mexicana. Tristemente mi esposa no pudo estar conmigo esta mañana. Durante la semana yo espero que en algún momento va a estar aquí conmigo. Pero ya hace más de 31 años que nos casamos y hemos tenido una vida llena de aventuras. Yo me quedé 30 años en México. Yo soy más mexicano que muchos de ustedes. Porque he pasado más tiempo en México que algunos de ustedes. Doy gracias a Dios por ello. Él me dio ese don del habla, del español. Rapidito, Dios me bendijo porque en 3 meses ya estaba hablando el español. Y ahora pues tengo más tiempo hablando español que el inglés. A veces me atoro con el inglés. Me quiere salir el español. Así que es una bendición de Dios, es una maravilla. Él quiere que nosotros no solo vivamos esto, pero que lo predicamos a otros. Y muchas veces la mejor predicación es nuestra propia vida. ¿Sí? Y debo decirles que después de estar 10 años en México, mis papás por fin cumplieron su sueño de ir a Colombia y Sudamérica. Y durante 8 años vivieron en una lancha que se llama la Portaluz. Una lancha más larga que este templo y casi un poco más de la mitad de lo ancho de esto. Era una clínica flotante. Y mi papá era el médico, era el capitán, era el soldador, era el mecánico. Y se tuvo que aprender a ser dentista también, porque la lancha estaba equipado con equipo dental, pero no pudieron conseguir un dentista que viajaran con ellos. Y había tanta necesidad allá en los ríos de Colombia, en el río Meta y en el río Orinoco y sus tributarios. Y mi papá tuvo que aprender a hacer trabajo dental también. Y fue una gran bendición. Estuvieron 8 años en Colombia antes de que ya se jubilaron y se volvieron acá a los Estados Unidos. Así que Dios es grande. Él a veces nos lleva por caminos que no entendemos, con tal de que nosotros aprendemos a someternos a Él y a aceptar su voluntad para nosotros. Y cuando lo hacemos, Él ha prometido darnos la salud. En Éxodo 15, 26 hay una promesa maravillosa. Y quiero que queden esas palabras en sus mentes hoy. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, si dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Él nos ha dado instrucciones y Él desea que estemos con salud. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, de oír atentamente y de andar rectamente delante de Dios. Es decir, poner en práctica, no ser nada más oidores, sino hacedores de la voluntad de Dios. Y cuando lo hacemos, podemos reclamar la promesa, porque Él es fiel en cumplir lo que ha prometido. Así que, hermanos, deseo que Dios les bendiga,
que vuelvan a la tarde y cada noche de esta semana para que podamos juntos seguir disfrutando de estos mensajes tan importantes para el tiempo en que estamos viviendo, que hay tanta enfermedad. Dios ha prometido que caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque hemos hecho a Jehová nuestra confianza. Que Dios los bendiga. Seminario, Salud y Felicidad.